En esta práctica de laboratorio analizamos la curva de salida del transistor BJT. Teniendo en cuenta las limitaciones en el diseño, realizamos los cálculos pertinentes y los verificamos a partir de la implementación del circuito. Tenemos estas limitaciones en el diseño y las aplicamos a la siguiente configuración. De acuerdo a esto, sabemos que la malla de entrada debe ser el voltaje de la fuente de base igual al voltaje de la resistencia base más el voltaje base emisor. Tenemos una ecuación intermedia que es la corriente del colector debe ser igual a beta veces I-B. Y tenemos también que la malla de salida debe ser igual al voltaje de la fuente de todo el circuito, que debe ser igual al voltaje de la resistencia del colector más el voltaje colector emisor. Una vez clara la configuración de circuitos que vamos a utilizar, nos queda resolver las ecuaciones para resolver las incógnitas. La primera es la malla de entrada. Vamos a reemplazar los valores. Nos dice que el voltaje en la fuente de base tiene que ser aproximadamente 3 voltios. Lo vamos a tomar como 3 voltios exactos, igual a la corriente de base, que es una de nuestras incógnitas, por la resistencia de base, otra de nuestras incógnitas, más el voltaje base emisor, que siempre es igual a 0,7 para los transistores BJT. En estas dos incógnitas podemos asumir una de las dos variables. Vamos a asumir RB igual a 1K. 1 kilo ohms. De este modo, serían 3 voltios menos 0,7 voltios dividido 1 kilo ohms de la resistencia de base. Esto nos daría nuestra corriente de base, lo que nos da 2.3 voltios dividido 1 kilo ohms igual 2.3 miliamperios. Estos 2.3 miliamperios son iguales a la corriente de base. Para la malla de salida, tenemos que el VCC es igual a 8 voltios. Nuestro IC, ya por esta ecuación intermedia, sabemos que es de 379 miliamperios. Y eso por la resistencia del colector, que es nuestra incógnita. Tenemos que el voltaje colector emisor es igual a 4 voltios, ya que nuestro QS era de 0,5. Despejando esto, nos queda que 4 voltios sobre 379 miliamperios debe ser igual a la resistencia del colector, lo que nos da aproximadamente 10 ohms. Una vez resueltas las ecuaciones del circuito, la malla de entrada y la malla de salida, podemos redibujar el circuito, esta vez con todos los valores. La fuente de base es igual aproximadamente a 3 voltios, la tomamos como 3 voltios. La resistencia de base. Nuestra resistencia de base es igual a 1 kilo ohms. La corriente de base es igual a 2,3 miliamperios. La resistencia del colector. Nuestra resistencia del colector es igual a 10 ohms. Nuestro VCC 8 voltios y la corriente del colector nuestra IC es igual a 379 miliamperios. Tenemos de esta forma el circuito redibujado con cada una de las variables. El voltaje entre el colector y el emisor es igual a 4 voltios, el voltaje entre la base y el emisor igual a 0.7 voltios.
Para observar la curva de entrada y la curva de salida correspondientes al circuito, tenemos que poner las puntas del osciloscopio como se muestra en la figura. La punta 1, la punta 2, lados positivos. La punta 1, la punta 2 y 1, lados negativos. Como podemos observar, la curva de la señal de salida del transistor se encuentra en su región activa. Eso quiere decir que tiene un QDC igual a 0,5. En la curva de la señal de salida podemos ver dos variables que intervienen. En el eje Y, la corriente de colector, y en el eje X, el voltaje colector-emisor. Esa curva de corriente que estamos viendo se intersecta con una recta de carga, lo que nos da sus diferentes puntos de QDC. Esa línea de corriente se ve afectada también por la corriente que le damos a la terminal de base del transistor. De acuerdo a esto, si variamos la corriente de base, la línea de corriente de la curva de la señal de salida va a variar entre la región activa, la región de corte y la región de saturación. A esta polarización se le denomina polarización fija.